En este video lo que voy a hacer es mostrarles cómo puedo hacer un análisis de normalidad en R. En este caso, ya sabemos nosotros que para poder elaborar este tipo de análisis tenemos diferentes tests. En este caso, podemos trabajar justamente con estos tests. Shapiro-Wilk, cuando los datos son menores a 50. Anderson-Darling, cuando los datos son mayores a 50. Y Kolmogorov-Smirnov, cuando son mayores a 50. Entonces, el procedimiento lo voy a hacer en R. Aquí tengo unos datos. Por ejemplo, estos son datos. Este primer ejemplo está relacionado a datos eh, se han obtenido estos datos. Ahí tenemos los datos cuantitativos. Entonces, lo que voy a hacer primeramente es seleccionar este script, ¿no? Grabar estos datos y ya está grabado. Entonces, puedo sacar la media utilizando la palabra min, ¿no? En este caso, podemos nosotros voy a configurar para que se vea un poquito más grande. ¿Dónde estás? Ayuda. Paquetes, no, editar. Ahí está. Voy a aumentar el tamaño de la letra que está muy chiquito. Vamos a aumentarlo a 16. Ok. Muy bien. No importa acá esto. Y voy a abrir un nuevo script. Entonces, con la palabra min, vuelvo a indicarles, nosotros podemos sacar el promedio. ¿Ya? Esto es igual a promedio. Y con la letra CD, ¿ya? Esto significa en inglés Standard Deviation. Nada más colocamos desvío. Esto significa desvío estándar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la media de las vacas. Y voy a hacer correr. Y ahí nos sale el promedio. Y con el CD nos sale el desvío estándar, ¿no? Sencillo hacerlo. Ahora yo quiero sacar, por ejemplo, la prueba de Shapiro-Wilk. Ya, en este caso voy a pegar. Si no se ve muy bien, este es el test de Zafiro, en este caso, Zafiro Test, en el cual nos permite a nosotros obtener justamente la prueba de normalidad. Entonces voy a colocar Zafiro, vacas, en este caso, y voy a analizar esto, ¿no? Y ahí nos muestra que en base a la prueba de Shapiro-Wilk, nosotros tenemos que el p-valor es igual a 0.6476, ¿no? Esto es mayor a 0.05, por lo tanto, estos datos de acá, de vacas, presentan distribución normal. Voy a hacer el siguiente ejemplo. Ya, aquí tenemos otro ejemplo en el cual son datos de ratas, ¿no? Voy a hacer otra vez correr. Ahí está, la variable ratas. También puedo obtener la mediana, ¿por qué no? Y con función median, yo puedo sacar la mediana. Entonces, aquí voy a sacar la mediana de estos datos, ¿por qué no? Y ahí está, ¿no? He sacado la mediana. Ahora, el siguiente procedimiento es, por ejemplo, sacar el zafiro, ¿no? La prueba de normalidad. Y ahí está. Entonces, yo también puedo ver en un plot, ¿no? Cómo es que varían, cómo varían estos datos en un análisis de distribución normal. Para esto, ya necesito instalarme este paquete que se llama GG, bueno, no sé cómo decirlo, pero es ggpvr, ¿ya? Es este paquete. ¿Cómo se hace la instalación? Con esta función. Install paquetes y ustedes tranquilamente van a poder instalar. Y luego, con la función library, van a ejecutar library para que funcione el paquete. Entonces, tiene que estar ahí adentro y recién va a ejecutarse, ¿no? Entonces, en mi caso, yo ya lo tengo instalado directamente. Bueno, voy a hacer el procedimiento, cómo se instala. Voy a seleccionar. Dice que ya lo tengo instalado, por eso no me permite, ¿no? La primera vez les va a salir una ventanita que les va a decir dónde se encuentra,
de qué servidor ustedes quieren descargar. Ustedes realmente utilizo Brasil y después hacer el proceso de instalación, no es complicado. Y luego ejecutan librería, ya, ejecutan esta librería y ya pueden hacer el proceso. Por ejemplo, voy a hacer de vacas y ahí está, ¿no?, los datos. ¿Cuál es la teoría, ¿no? Bueno, ¿cuál es el análisis de esta gráfica? Que a nosotros nos interesa que todos estos puntos que son las observaciones que tenemos nosotros, que son los datos, se estén más cerca de esta línea, ¿no? Cuanto más se alejen de esta línea, entonces no tienen distribución normal. Pero cuanto más se acerquen a esta línea hipotética, entonces quiere decir que los datos tienen distribución normal. Veamos el caso de las ratas. ¿Ya? Bueno, aquí me voy a indicarles que la función para ejecutar la gráfica se llama ggqqplot, nada más. Entonces hago un clic, voy a seleccionar y ahí está el de ratas. Y fíjense, ¿no?, que con respecto a las ratas, como son pocos datos, podemos observar que son mucho más, bueno, están dispersando más de la línea. Entonces, si vemos el análisis de ratas, por ejemplo, su p-value de Zafiro-Wheel es 0.02. Estos están lejanos, ¿no? O sea, es menor a 0.05, por tanto, estos datos no tienen distribución normal. Bueno, eso quería mostrarles en primera instancia. Ahora, imagínense que sus datos, a veces tabular o meter los datos de manera manual a leer es complicado. Entonces, en este caso, a mí me interesa trabajar con un archivo Excel. Entonces, puedo hacerlo. ¿Cómo lo hago? Necesito instalar este paquete. ¿Ya? Lo voy a pegar aquí abajo para que se pueda ver. Se llama OpenXLSX. ¿Ya? Con este paquete yo voy a poder abrir cualquier archivo Excel. Entonces, una vez que ya lo tenga, que ya lo tengo instalado, directamente aplican la librería y pueden ejecutar justamente esta librería para poder abrir un archivo. Ahora, aquí aparecen dos funciones muy importantes. Set, ¿ya? ¿Por qué es importante este? Set me dice, tú le indicas la carpeta donde tú donde se encuentra tu archivo Excel. Y get significa que ya estás especificando dónde es la carpeta donde tú vas a trabajar. Entonces, esto se coloca entre comillas, esto sí es importante. Y algo complementario en todo esto es que, por ejemplo, yo me voy a ir a una carpeta, un archivo, voy a ir a mi carpeta donde se encuentran todos mis archivos, mis bases de datos. Acá, en esta ventana del navegador, fíjense que aquí dice que está en el disco D y la carpeta RExcel. Voy a entrarnos aquí adentro, voy a entrar a esta carpeta donde dice ROS. Ahí tengo datos. Entonces, voy a copiarme esto. Ya, voy a copiar esto. Ahí está la ruta. Y lo voy a pegar aquí. Perfecto, ya lo he pegado. Pero, para que pueda leer R, tenemos que cambiar este slash. Y tiene que ser inverso, o sea, el dividido. Lo cambio. Y ahí está. Entonces, haciendo correr esta función, ya estoy diciéndole dónde se encuentra la ruta y con get le digo que vamos a ir a trabajar con esta ruta. Fíjense. Y luego, ya continuando, es que yo deseo leer la base de datos. En este caso, le puedo llamar cualquier nombre, puedo llamarlo A o ABC, no sé cómo ustedes quieran llamarlo, a llamar ABC, y coloco read, ¿no? Esta es la función read.xlsx. Y luego, de manera complementaria, vamos a colocar file, choose, buscar el archivo, entre paréntesis, y todo eso. Entonces, vamos a hacer correr este script. Y estamos visualizando las carpetas en Excel. Todavía no estoy viendo dentro de Rosso. Nuevamente voy a hacerle correr este script. Ahora sí. Ahora nuevamente hacemos correr. Y fíjense, estoy observando todos los archivos que se encuentran en esta carpeta que se llama Rosso.
y coloco datos físico-químicos, coloco abrir, y para poder ver los datos voy a colocar View, ABC, le he llamado, ¿no? En este caso, y ahí está. Entonces ahí puedo observar todos los datos que están dentro de este, que en total son 30 datos, ¿no? Es interesante, puedo observar toda la información contenida, ¿ya? Entonces, en este caso, ahora lo que voy a hacer es el mismo procedimiento, pero voy a seguir trabajando dentro de mi base de datos de Excel, y voy a abrir un archivo de interés. Lo voy a llamar base de datos en este caso. Bueno, está aquí, y me voy a ir a la última modificación, y aquí tengo unos archivos que se llama base de datos de la Barranca. Ya lo voy a abrir. Ahí está, abrir, y ya lo tenemos. Entonces me voy a visualizar base de datos, y ahí están esos datos que quiero mostrarles. Una vez que ya tenemos estos datos, por ejemplo, puedo sacar el promedio, ¿ya? Por ejemplo, puedo sacar la media. Pero en este caso, aquí hay algo bien interesante. Si antes escribíamos solamente min, ahora yo sé que la base de datos, le hemos puesto base de datos como nombre, y tengo que identificar las variables, ¿no? O identificar las variables contenidas. En este caso, aquí tengo Tmax, que para mí es temperatura máxima, temperatura mínima y humedad relativa. Entonces, aquí yo señalo cuál quiero. Entonces, por ejemplo, voy a sacar de la humedad relativa, la media de la humedad relativa de la base de datos. Entonces, voy a seleccionar esta acá directamente, ya que tengo aquí, ¿no? Estoy trabajando en esta parte. Humedad relativa, tienen que colocar tal cual como está indicado la base de datos. Entonces, ahí tenemos la media, como también puedo calcular el desvío estándar, ¿no? Lo único que se añade es este símbolo, ¿no? Que si se dan cuenta, es este símbolo que me dice de dónde quiero la base de datos y qué columna yo deseo analizar, ¿no? Este es el símbolo de dólar, más o menos. Ahora, continuamos con el proceso. Voy a hacer el proceso. Bueno, continuamos. Puedo también calcular el desvío estándar también de la humedad relativa del HR, que le hemos llamado. En vez de min, colocó SD. Entonces, y ahí está, ¿no? Ahora, también puedo hacer, determinar justamente la distribución normal. Pero para este caso, ya tenemos que analizar de todas maneras. Volvemos a la presentación, y en este caso, estos datos son mayores a 50. Ya les voy a mostrar. Nuevamente voy a hacer View, base de datos. Y fíjense, tenemos mayores a, bueno, son 47 datos, ¿no? Próximos a 50. Entonces, lo sugerible sería utilizar un Zafiro-Wilk, pero en este caso vamos a utilizar un Anderson-Darling y vamos a utilizar un Kolmogorov-Smirnov. En este caso, tenemos para hacer la prueba de normalidad, necesitamos instalar este nuevo paquete que se llama NordTest, ¿ya? Entonces, que les voy a mostrar, se llama NordTest. Y lo mismo que hace rato, ¿no? Con los paquetes anteriormente mencionados, lo único que tienen que hacer es instalar paquete, NordTest y aplicar, ¿no? Entonces, en mi caso, directamente NordTest. Y para poder ejecutar, por ejemplo, un Anderson-Darling, necesitamos aplicar esta función que se llama addTest, ¿no? De Anderson. Test de Anderson-Darling. Entonces, para este caso, que estamos trabajando con humedad relativa, lo mismo que hace rato hemos hecho para la media. Voy a pegarlo aquí. Tenemos que colocar el nombre de la base de datos y este símbolo y la columna de interés. Entonces, selecciono y listo. Entonces, fíjense que humedad relativa sí tiene distribución normal. Entonces, cumple los criterios, ¿no? Entonces, vamos a también aplicar un
un análisis de Kolmogorov-Smirnov, ya, aquí un poquito me equivoqué, Kolmogorov-Smirnov, bueno, volvemos hacia atrás, y vamos a analizar estos datos. Listo, entonces me voy y vamos a hacer un análisis de Kolmogorov, de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, para esto vamos a utilizar la función LilyTest. Ya, con LilyTest a nosotros nos permite hacer justamente el Kolmogorov. Entonces, en este caso voy a aplicar esta misma función, pero lo único que le voy a cambiar es aquí, ¿no? El nombre inicial. Base de datos, unidad relativa y entre paréntesis. Entonces, aquí voy a cambiar HR y ahí está. Entonces, selecciono y ahí tenemos los datos que sí son mayores a 0.05 y en ambos casos también tienen distribución normal. Y si queremos ver la gráfica, por ejemplo, lo mismo hacemos. Nos copiamos lo que habíamos dicho, ggplot2, ¿no? Esto, y hacemos la gráfica podemos visualizar la gráfica aplicando esto, ¿no? Entonces coloco base de datos, HR, y solamente me va a mostrar de esta variable ggplot, ¿no? Su distribución, ¿no? Y ahí está. Y ahí podemos observar que la mayoría de las observaciones están muy cerca de esta línea, por tanto, confirmamos que los datos tienen distribución normal. Entonces, hemos visto que nosotros podemos aplicar, ¿no? O podemos hacer un análisis de distribución normal, tanto para datos que pueden ser cargados desde un script bastante sencillo, hasta datos que nosotros podemos leer desde una base de datos Excel.